tardes. Nos encontramos hoy con Eduardo Corrales, director de la revista Drugstore, que nace en noviembre de 2014 y hace un par de meses decidió dar el salto a la edición impresa. Buenas tardes, Eduardo. La primera pregunta, ¿cómo y por qué nace Drugstore? ¿Cuál es el objetivo de la revista? Bueno, muchas gracias por recibirme. Buenas tardes, Alfonso. Drugstore nace hace ya un par de años y medio aproximadamente, como la idea de un grupo de periodistas de vocación más que de formación, relacionados y con ganas de contar historias dentro del ámbito del periodismo cultural. Nace como una revista online, como un magazine cultural online, y bueno, después de aproximadamente un par de años, un poquito menos, viendo las perspectivas que tenía el proyecto, decidimos hacer un poco el salto inverso que que tradicionalmente se solía hacer, ¿no?, en los últimos tiempos, que era pasar del papel a la red. Nosotros hacemos al contrario, que creemos que va a acabar siendo más o menos lo habitual, que es ir de la red al papel, ¿no?, para abrir esa vía de una nueva forma de periodismo cultural con un soporte impreso de calidad y sobre todo con una propuesta de periodismo relajado, de largo aliento y demás. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no?, tratar de llevar la inspiración de la revista digital al papel. Decías ahora que se conforma la revista a partir de un grupo de periodistas que son vocacionales pero que no llegan a veces a tener el título. Entonces, ese filtro, ¿qué tiene que hacer una persona para colaborar en Drugstore? ¿Cuál es el filtro, el perfil de la gente que busquéis que colabore con vosotros? Pues el perfil es muy amplio. Fíjate en una cosa, nosotros cuando empezamos éramos una pequeña pero aguerrida redacción, algo así como una redacción de unos cuatro miembros, sin un local determinado, que se reunía cuando podía en casa de unos y de otros o por Skype y demás, y con un grupo de colaboradores que en su lanzamiento era una docena de firmas. Un par de años después está rondando los 90 colaboradores, los 90 firmas que han publicado en Drugstore ya, y el mecanismo es muy sencillo. A lo largo de estos 2 años y medio ha habido una serie larga de compañeros y de compañeras que se han ido poniendo en contacto con nosotros de una manera, la mayor parte de los casos siempre desinteresada, además, simplemente para proponernos, ¿no?, seducidos un poco por el proyecto y por el tipo de periodismo que hacía Drugstore, colaborar, como digo, desinteresadamente con el magazine. Algunos de ellos se han asentado como colaboradores muy estables, que escriben muy habitualmente, otros cada uno con una periodicidad un poquito más larga, pero bueno, hemos conformado un equipo muy grande y la verdad es que simplemente enviando propuestas, nosotros, a pesar de que el volumen de correos recibidos es grande, tratamos de dar respuesta siempre a todas aquellas que llegan y bueno, explicar un poco el procedimiento de edición y de elaboración y de publicación en el magazine. Nos acompaña esta tarde mi compañera María Vallejo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas, María. Hablas de un periodismo reposado, de un periodismo alternativo realmente. ¿Tú crees que en este mundo periodístico que hoy día está consumido prácticamente por la inmediatez, el futuro de esa lectura más tranquila, más profunda, es la revista y no el periódico? Nosotros analizamos una cuestión en el número, precisamente, en este primer número en papel, tomábamos como lema el otro periodismo es necesario. Y esa necesidad iba precisamente un poco por ahí, ¿no?, la necesidad de tener un periodismo que huya de la inmediatez, que huya un poco de lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no?, que la mejor noticia no es la que está más rápida, sino precisamente la que lleva a la raíz de las cuestiones. Nosotros nos planteábamos una cuestión y era que teníamos muy claro que otro periodismo en este sentido era necesario, pero lo que no sabíamos era si iba a ser posible, entendiendo por posible que sea sobre todo viable económicamente y que signifique, bueno, pues una posibilidad real de amplia difusión entre el público lector. A nosotros nos parece que el papel, por las facilidades y por las comodidades y por las costumbres que todavía tenemos arraigadas, es un soporte mucho más propicio precisamente para esa lectura más reposada, más de tiempo, que la web. No obstante, el avance tecnológico de todas formas nos permite ahora mismo, la verdad, lecturas de largo alcance, ¿no?, y de varios minutos y de bastante tiempo en un dispositivo móvil, un ordenador, lo que sea. Y hablas de la financiación, es una apuesta muy arriesgada lo que habéis hecho, desde luego. ¿Cómo estás consiguiendo
bueno, primero a través del crowdfunding crecéis y ahora cómo consigues sostener el papel. Sí, la verdad es que a ver, ese es el gran problema y el gran reto de todos los medios de comunicación, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Es el hecho de hacerse viable económicamente, sobre todo si tiene una proyección y unas vías de profesionalización y bueno, de trabajo serio y continuado, exige muchísimas horas y que desde luego tienen que ser remuneradas. Cuando además llevas a cabo una edición en papel, el nivel de gastos, como podéis suponer, se multiplica. Nosotros optamos para la edición de este primer número en papel por la vía del crowdfunding. Hicimos una campaña de crowdfunding en goteo en la que conseguimos recaudar algo más de 7.000 euros, 7.007 euros, que nos sirvió precisamente para poder sufragar esta primera tirada y una serie de materiales que conformaban un pack de que, bueno, considerábamos que podía ser un punto de inicio o germen para avanzar en ese desarrollo financiero del medio que acabará sosteniendo. Hace poco le preguntaron a Mara Abad, que es la directora de Yorokobu, en la Jotdown, que son dos publicaciones que tienen que ver un poco con la vuestra, que cuáles eran sus referentes, los que le habían enseñado todo o un poquito de lo que sabe de periodismo. En tu caso, ¿quiénes podrían ser esos autores? Pues mira, te podría hacer una relación casi un poco del propio índice de esta primera revista, ¿no? Nosotros hemos dedicado el primer número, después de ver un poco las complicaciones y las dificultades que implica esta aventura de Drugstore y de adentrarse en el mundo del periodismo, en particular del cultural, decidimos dedicarle el primer número a, pues, a otro periodismo que nosotros consideramos precisamente inspirador y referencia, ¿no? Y ahí se encuentran referencias mías y de todo el equipo de la revista, ¿no? Que van desde el propio Rodolfo Walsh, que va por Gabriel García Márquez, que salta a nuestro país y nos encontramos a figuras como Javier Ortiz, un sinfín, la verdad, de nombres desde los años pasados, desde coger el reportaje Hiroshima de John Hersey publicado en New Yorker, nos hemos retrotraído incluso a la relación que llegó a tener, por ejemplo, Oscar Wilde. Nosotros vemos, a fin de cuentas, de todas formas, de unas referencias periodísticas con una importante carga literaria. Eso sí es cierto, precisamente por el contenido cultural que suele incluir la revista. Perfecto, pues Eduardo Corrales, director de la revista Drugstore, nos ha comentado ahora el proceso, cómo ha nacido esta revista, que pueden adquirir en la página web por ahora, ¿no? Sí. Este primer número que tenemos aquí, y ha resumido muy bien lo que viene siendo las necesidades del nuevo periodismo y del periodismo de largo aliento, que encuentra todavía su hueco en las revistas y en las publicaciones impresas. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado hoy y espero que vaya bien la revista. Muchas gracias a vosotros.